Hola, 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 mis amores. Qué alegría inmensa tenerlos una vez más aquí, en nuestro rinconcito de chismecito y diversión. Yo soy tu nombre / nombre del canal, y mi corazón explota de emoción por compartir con ustedes un nuevo vídeo. Hoy, como ya lo anticiparon, vamos a sumergirnos de lleno en el fascinante, el carismático, el irresistible Can Yaman. Prepárense porque hoy no vamos a hablar de sus abdominales, bueno, quizás un poquito. Es inevitable ni de sus proyectos más recientes, que por cierto son increíbles. Hoy vamos a explorar una faceta mucho más íntima, mucho más acuática. Vamos a desentrañar un misterio que estoy segura a todos ustedes, como a mí, les ha carcomido la curiosidad alguna vez. ¿Canta Can Yaman en la ducha? Sí, mis amores, la pregunta del millón. Sé que muchos de ustedes se estarán preguntando, ¿en serio, tu nombre / nombre del canal? ¿Vamos a dedicar un vídeo entero a esto? Y mi respuesta es un rotundo sí. Porque déjenme decirles, esta simple pregunta es la puerta de entrada a un universo de posibilidades, de interpretaciones, de imaginaciones desbordadas. Y de mucho, mucho Can Yaman. Porque, admitámoslo, ¿quién no ha fantaseado alguna vez con la vida privada de sus ídolos? ¿Quién no ha querido saber qué hacen cuando nadie los ve? ¿Qué les gusta comer? ¿Qué música escuchan? ¿Cómo se relajan? Y en este caso, ¿qué melodías inundan el baño de Can Yaman mientras el agua caliente cae sobre su mientras se ducha? Pero no se preocupen, no vamos a limitarnos a un simple sí o no. No, mis amores, eso sería un insulto a su inteligencia y a mi dedicación. Vamos a analizar la respuesta de Can Yaman con lupa de detective. Vamos a diseccionarla como si fuera un jeroglífico egipcio, vamos a exprimirla hasta la última gota de información. Vamos a imaginarlo, a visualizarlo, a recrear mentalmente la escena. ¿Qué canciones se le vendrán a la mente? ¿Se dejará llevar por los clásicos turcos? ¿Se atreverá con los éxitos internacionales? ¿O preferirá algo más experimental? Las posibilidades son infinitas. Pero antes de continuar, quiero recordarles algo importantísimo: suscríbanse al canal. Activen la campanita. Compartan este vídeo con todos sus amigos, familiares, vecinos, compañeros de trabajo. Con todo el mundo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que yo pueda seguir trayéndoles contenido de calidad, hecho con todo mi amor y dedicación. Suscríbanse y únanse a esta familia que cada día es más grande y más unida. Ahora sí, prepárense para el gran anuncio. La respuesta a la pregunta que nos ha mantenido en vilo. ¿Canta Can Yaman en la ducha? La respuesta es sí. Pero siempre hay un pero, ¿verdad? La respuesta es mucho más sorprendente y fascinante de lo que podrían imaginar. Can Yaman sí canta en la ducha, pero no canta canciones preexistentes. No se pone a entonar los hits del momento, ni las baladas románticas que nos hacen suspirar. No, no, no. Can Yaman, mis amores, improvisa. Así es. El mismísimo Can Yaman se convierte en un compositor espontáneo, en un trovador acuático, en un Mozart bajo el agua caliente. Él mismo ha confesado que no sigue ninguna letra ni melodía en particular. Simplemente se deja llevar por el momento, por sus emociones, por la inspiración divina que lo invade en ese espacio de intimidad y relajación. ¿Pueden imaginárselo? Con el vapor envolviéndolo, el sonido del agua acallando el ruido del mundo exterior, Can Yaman cierra los ojos y la música fluye. Melodías que nacen de la nada, ritmos que brotan de su interior, letras que quizás no tengan sentido, pero que expresan a la perfección lo que siente en ese instante preciso. Yo me lo imagino con una toalla enrollada en la cabeza, como un turbante improvisado, dándolo todo frente al azulejo. Con la regadera como micrófono, cantando con pasión, con entrega, con esa energía arrolladora que lo caracteriza. Un concierto privado y exclusivo para las paredes del baño. Y es que, piénsenlo bien, la ducha es el escenario perfecto para la creatividad. La soledad, el silencio bueno, el sonido del agua, la sensación de limpieza y renovación. Todo ello contribuye a crear un ambiente propicio para la inspiración. Es como si el agua arrastrara las preocupaciones, las inhibiciones, los miedos, y dejara espacio libre para que la imaginación vuele. Y si a eso le sumamos el talento innato de Can Yaman, su sensibilidad artística, su capacidad para conectar con sus emociones. El resultado es una explosión de creatividad.
Melodías únicas e irrepetibles, que nacen y mueren en el mismo instante como burbujas de jabón. Pero, ¿qué tipo de melodías improvisa? ¿Qué estilo de música surge de sus cuerdas vocales bajo la ducha? Ah, ahí reside el misterio. Él no ha dado detalles específicos sobre su repertorio acuático. Pero podemos especular, podemos fantasear, podemos dejar volar nuestra imaginación. Porque para eso estamos aquí. Teniendo en cuenta su personalidad extrovertida, su energía desbordante, su pasión por la vida, yo me inclino a pensar que sus melodías son alegres, optimistas, llenas de ritmo y buena vibra. Quizás con toques de música turca tradicional, con esos sonidos ancestrales que evocan paisajes lejanos y culturas milenarias. O quizás se atreva con ritmos latinos, que sabemos que le encantan. Imagínense a Can Yaman cantando salsa, merengue, bachata, bajo la ducha. Sería un espectáculo digno de presenciar. Además, no olvidemos que Can Yaman es un hombre polifacético, un artista multidisciplinario. Es actor, modelo, abogado, filántropo, empresario. Y hasta tiene su propia marca de perfumes. Así que no me extrañaría nada que también tuviera un talento oculto para la composición musical. Quizás algún día nos sorprenda con un álbum, con un disco lleno de canciones compuestas e interpretadas por él mismo. Sería un bombazo. Un éxito arrollador. Sus fans enloquecerían de alegría. Pero volviendo a la ducha. ¿Se imaginan que alguien lo grabara mientras canta? Sería un material invaluable. Una joya para la posteridad. Aunque pensándolo bien, quizás parte del encanto reside precisamente en su fugacidad. En el hecho de que son melodías efímeras, que nacen y mueren en la ducha, sin ser capturadas ni compartidas con nadie. Un secreto personal, un tesoro íntimo que solo él conoce. Otra cosa que me intriga es si sus compañeros de piso o de hotel lo han escuchado alguna vez cantar en la ducha. ¿Se imaginan la sorpresa de despertarse con la voz de Can Yaman resonando en el baño? ¿O de estar tranquilamente leyendo un libro y, de repente, escuchar una melodía improvisada que emana de la ducha? Sería una experiencia surrealista. Me encantaría saber si alguien ha tenido la suerte de presenciar esos conciertos privados. Seguro que sería un recuerdo inolvidable. Una anécdota para contar a los nietos. Y hablando de conciertos. ¿Alguna vez se ha animado a cantar en público? Sabemos que es un gran bailarín, que tiene una presencia escénica imponente, que domina el escenario como pez en el agua. Pero nunca lo hemos visto cantar. ¿Será que se guarda ese talento solo para la ducha? ¿O quizás está esperando el momento adecuado para sorprendernos con su voz? ¿Quién sabe? Quizás algún día lo veamos protagonizando un musical, interpretando un papel que requiera cantar y bailar. Sería un desafío enorme, pero estoy segura de que lo superaría con creces. Can Yaman es capaz de todo. En cualquier caso, el hecho de que Can Yaman cante en la ducha, aunque sea improvisando, nos revela mucho sobre su personalidad. Nos muestra que es un hombre creativo, espontáneo, que no tiene miedo de expresarse, que se permite ser él mismo, sin importar lo que piensen los demás. Es alguien que disfruta de los pequeños placeres de la vida, como cantar bajo la ducha. Que encuentra alegría en las cosas simples, en los momentos cotidianos. Y eso, mis amores, es algo que lo hace aún más encantador y cercano a nosotros. Además, esta confesión nos demuestra que incluso las personas famosas y exitosas como Can Yaman tienen sus momentos de normalidad y cotidianidad. Que también se duchan, que también se lavan el pelo, que también cantan bajo el agua caliente. ¿Todos cantamos en la ducha, o no? Bueno, quizás no todos improvisamos melodías dignas de un premio Grammy, pero sí que aprovechamos ese momento de intimidad para liberar tensiones, relajarnos, dejar volar nuestra imaginación y, por qué no, entonar nuestras canciones favoritas. Y es que la ducha es un espacio mágico. Un lugar donde podemos ser nosotros mismos, sin máscaras ni poses. Donde podemos cantar a grito pelado nuestras canciones preferidas, sin preocuparnos por si desafinamos o no. Donde podemos bailar como si nadie nos viera, sin temor al ridículo. Por eso me encanta saber que Can Yaman también disfruta de ese momento. Que se conecta con su creatividad y su interioridad bajo el agua caliente. Que se permite ser él mismo, sin presiones ni expectativas. Esta confesión, aparentemente trivial, nos acerca aún más a la figura de Can Yaman.
Nos lo muestra como un ser humano real, con sus virtudes y sus peculiaridades. Alguien que, a pesar de su fama y su éxito, no ha perdido la sencillez y la autenticidad. Y es que al final, lo que más valoramos de las personas famosas es precisamente eso, su autenticidad. Su capacidad de mostrarse tal como son, sin artificios ni pretensiones. Y Can Yaman, en ese sentido, es un ejemplo a seguir. Siempre se ha mostrado honesto, transparente y cercano a sus fans. Por eso me encanta compartir este tipo de detalles sobre su vida. Porque nos permiten conocerlo mejor y apreciarlo aún más. Y porque nos demuestran que detrás de la figura del actor famoso, hay una persona real, con sus sueños, sus pasiones y sus momentos de normalidad. Así que ya lo saben, mis amores. Can Yaman canta en la ducha. No canta canciones conocidas, pero sí que improvisa melodías. Y eso, a mi parecer, lo hace aún más especial y encantador. Pero, ¿por qué esta noticia nos resulta tan atractiva? ¿Por qué nos emociona tanto saber que Can Yaman improvisa canciones en la ducha? Creo que la respuesta radica en nuestra necesidad de conectar con nuestros ídolos a un nivel más humano, más cercano. Queremos verlos como personas reales, con sus imperfecciones, sus manías y sus momentos de alegría. Cuando descubrimos que Can Yaman, a pesar de su fama y su éxito, también disfruta de un momento tan simple y cotidiano como cantar en la ducha, sentimos que la distancia entre él y nosotros se acorta. Nos damos cuenta de que en el fondo, somos más parecidos de lo que pensamos. Y eso nos reconforta, nos inspira y nos motiva a seguir nuestros propios sueños. Porque si Can Yaman, con todo lo que ha logrado, sigue encontrando alegría en las cosas simples, ¿por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? Además, esta noticia nos invita a reflexionar sobre la importancia de la creatividad en nuestras vidas. Nos recuerda que todos tenemos la capacidad de crear, de inventar, de expresarnos de manera original. No hace falta ser un artista famoso para dar rienda suelta a nuestra imaginación. Podemos hacerlo en la ducha, en el trabajo, en casa, en cualquier momento y lugar. La clave está en permitirse ser uno mismo, en conectar con nuestras emociones, en dejar fluir la inspiración. Y al igual que Can Yaman, en no tener miedo de improvisar, de experimentar, de salir de nuestra zona de confort. Así que, mis amores, la próxima vez que se metan en la ducha, recuerden a Can Yaman y atrévanse a improvisar. Cierren los ojos, déjense llevar por la música que sienten en su interior y canten con todo su corazón. No importa si desafinan, no importa si las letras no tienen sentido. Lo importante es disfrutar del momento, liberar tensiones y conectar con su creatividad. Y quién sabe, quizás descubran un talento oculto, una pasión inesperada. Quizás, al igual que Can Yaman, se conviertan en compositores espontáneos, en trovadores acuáticos, en Mozarts bajo el agua caliente. Espero que les haya gustado este vídeo tanto como a mí me gustó hacerlo. Me divertí muchísimo investigando y especulando sobre las melodías de ducha de Can Yaman. Y espero que ustedes también hayan disfrutado de este momento de chismecito, risas, reflexiones y por supuesto, mucho, mucho Can Yaman. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Se imaginaban que Can Yaman cantaba en la ducha? ¿Qué tipo de melodías creen que improvisa? ¿Cantan ustedes también en la ducha? ¿Cuál es su canción favorita para cantar bajo el agua caliente? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos, responderles e interactuar con ustedes. Recuerden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que son fans de Can Yaman. Y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Y no se olviden de seguirme en mis redes sociales, donde comparto contenido exclusivo, adelantos de mis próximos vídeos y estoy más cerca de ustedes. Los espero por allá. Muchas gracias por ver este vídeo. Los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo. Besos enormes y hasta la próxima. No olviden sonreír y cantar en la ducha. Chao, chao. Para redondear este maravilloso viaje al universo acuático de Can Yaman, recordemos que desentrañamos un misterio que nos rondaba a todos. Sí, Can Yaman canta en la ducha. Pero no como un karaoke humano, sino como un artista improvisado, creando melodías únicas bajo la lluvia artificial. Analizamos esta confesión, fantaseamos con sus posibles estilos musicales y reflexionamos sobre cómo este detalle nos acerca a la figura del actor, revelando su lado creativo y espontáneo.
Vimos cómo la ducha se transforma en un santuario de libertad y autoexpresión, incluso para las celebridades, y cómo Can Yaman, a pesar de su fama, sigue siendo una persona auténtica y relatable. Quiero expresar mi profundo agradecimiento por dedicar su valioso tiempo a disfrutar de este vídeo. Su apoyo es mi combustible, mi motivación para seguir creando contenido que los entretenga, los divierta y los haga sentir parte de esta increíble comunidad. Son mi razón de ser. Ahora, les toca a ustedes tomar la palabra. ¿Qué les pareció la revelación de Can Yaman? ¿Fue una sorpresa total? ¿Se imaginaban que improvisaba canciones en la ducha? ¿Qué género musical creen que predomina en sus composiciones acuáticas? Quiero escuchar sus teorías. No duden en dejar sus comentarios abajo, me fascina leerlos y conversar con ustedes. Y si tienen alguna idea para futuros vídeos, son más que bienvenidas. Y para cerrar con broche de oro, mis queridos y queridas, si este vídeo les robó una sonrisa, les hizo reflexionar o simplemente los entretuvo, no olviden regalarme un merecido like. Es gratis y me hace muy feliz. Compartan este vídeo con sus contactos, con sus amigos fanáticos de Can Yaman y con todo aquel que necesite un poco de alegría en su vida. Y por supuesto, si aún no forman parte de esta hermosa familia, este es el momento de unirse. Suscríbanse al canal, activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y prepárense para una dosis diaria de chismecito, diversión y buena vibra. Los espero en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. No olviden sonreír y cantar en la ducha, aunque sea desafinando. Ciao, ciao.